ya estamos en contacto con el doctor Claudio Lovera, Ya, abogado de Alejandro Domínguez. Ya. Hace minutos conversábamos con José Luis Chilaver, que se ratificó en todas sus expresiones con respecto a Domínguez. Doctor Lovera, buenos días. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo estás, doctor? Sí, muy buenos días. ¿Cómo están? Saludos a ustedes y a la audiencia. Doctor, te molestamos porque queremos escuchar también la versión tuya, ¿verdad? Como representante de Alejandro Domínguez con respecto a la querella que en su momento el presidente de la Conmebol había presentado contra Chilaver. Sí, se dedujo a inicio de este año, en los primeros días del mes de enero, se presentó una querella por hecho punible de acción penal privada que actualmente está en trámite, con fecha señalada para juicio oral y público para el mes de febrero del año que viene. Entonces, estamos en los trámites procesales rumbo a esa fecha de juicio. ¿Y cuáles son los hechos atribuidos a Chilaver, doctor? ¿Por qué tu cliente se sintió ofendido, digamos, para accionar ante el Poder Judicial? Sí, en realidad los hechos punibles tanto de difamación, calumnia e injuria no requieren necesariamente que la persona se sienta en el sentido ofendida, pues son lo que se denominan hechos punibles de peligro. En este caso en particular, el año pasado, durante varios meses, entre octubre y diciembre del año pasado, formuló el señor Chilaver una serie de expresiones recurriendo a la red social Twitter, ¿verdad? Atribuyendo hechos, en otros casos realizando juicios de valor, todos ellos que no se corresponden con la realidad en relación al señor Domínguez, señalando, por ejemplo, de que el señor Domínguez, a criterio del mismo, le corresponde, por ejemplo, la aplicación de sanciones penales porque supuestamente desarrolla conductas antijurídicas, contrarias a la ley. Y bueno, en ese contexto se señaló ante el Poder Judicial estas expresiones y se dedujo la querella para discutir en juicio oral y público de esas circunstancias ahora. Doctor, ¿y en qué trámite, o sea, dónde está el expediente físicamente en este momento y por qué motivos? El expediente físicamente en este momento está en la Corte Suprema de Justicia, pero por una cuestión interna del Poder Judicial. Un camarista se inhibió y el camarista que recibió esa inhibición impugnó, y las impugnaciones son resueltas por la Corte Suprema. Entonces, por un trámite que corresponde netamente al Poder Judicial, hoy en día se encuentra en la Corte pendiente de resolución la impugnación. Claro, no, entre magistrados. Exacto, o sea, el que se inhibió del proceso es el doctor Agustín Lovera Cañete. Así mismo. Y impugnó su inhibición, acá tengo registrado, impugnó su inhibición su colega Arnulfo Arias. Correctísimo, tenés el dato correcto. El doctor Arias recibió y tomó la decisión de impugnar, y esa impugnación se eleva a la Corte y bueno, estaba dentro de ese trámite, estamos a la espera de la resolución, ¿verdad? ¿Quiénes más integran ese tribunal de alzada, doctor, aparte del doctor Lovera que se inhibió? El sorteo, tenemos que recordar que se determina por un sorteo hoy en día en la Asunción informático. Está en la tercera sala, entonces está el doctor Servín, José Gualdí Servín y Cristóbal Sánchez. Cristóbal Sánchez, correctísimo. Cristóbal Sánchez, entonces son los otros dos miembros. ¿Y qué, una vez que baje el expediente de la Corte Suprema de Justicia, qué decisión de primera instancia es la que debe analizar esa Cámara, doctor? La Cámara debe analizar una apelación en relación a unos determinados medios de prueba que fueron ofrecidos, y tiene que resolver si esos medios de prueba en particular y por las características del caso resultan admisibles. Bueno, y eso es lo que tiene que estudiar la Cámara de Apelación. Correcto. ¿Y qué es lo que vos recurriste o recurrió Chilaver la decisión de primera instancia? No, recurrió la querella y te explico lo siguiente. Los hechos punibles de acción penal privada, en este caso promovía una querella, se atribuye una serie de circunstancias que se señalan fueron expresadas por una persona. Una persona en el ordenamiento jurídico paraguayo y en realidad en el ordenamiento jurídico de cualquier país civilizado, si se quiere expresar respecto a otra persona
tiene que tener en cuenta la manera en la cual se expresa y las características de la situación. Hay determinados requisitos cuando, por ejemplo, las personas que respecto a otras se expresa, por ejemplo, funcionarios públicos tienen un determinado requisito y unos determinados presupuestos, y luego está el relacionamiento entre personas que no son funcionarios públicos y están en el ámbito privado. O sea, yo no puedo expresarme como a mí mejor me parezca respecto a otra persona y expresarme y atribuirle circunstancias a otra persona respecto o como mejor me parezca. Y si lo hago, ok, tengo que responder en el contexto de los procesos judiciales y los reclamos judiciales en ese sentido. En este caso en particular, ocurrió lo siguiente: promovía la querella y ofrecía la prueba por parte de la defensa de Chilaver. Ellos alegan, sin fundar, primer punto importante, en su ofrecimiento de prueba, ellos alegan lo que se llama la prueba de la verdad. Y sobre la base de la alegación, no expresaron fundamento alguno. Una cosa es alegar y otra cosa es fundar una pretensión. Sobre la base de alegar la prueba de la verdad, ellos solicitaron como medio de prueba algunas circunstancias, como por ejemplo, ingresar de manera abstracta a todas las cuentas que pueda tener el señor Domínguez, o él con su familia, o él con su esposa, o él con sus hijos. Y al parecer, por lo visto, la defensa olvidó lo que es la prueba de la verdad. La prueba de la verdad en Paraguay, cuando una persona solicita su aplicación, está reconociendo que su conducta es típica, está reconociendo que su conducta es antijurídica, está reconociendo que su conducta es reprochable, y le está pidiendo al Estado de que el Estado, en ese caso en particular, pese a que su conducta es típica, pese a que su conducta es antijurídica, pese a que su conducta es reprochable, le está pidiendo al Estado que en ese caso en particular no le aplique una sanción, que es una facultad estricta y extrema que tienen los jueces, que está legislada y están los requisitos legislados, que a una persona del Estado paraguayo a través de sus jueces le puede decir: mire, usted cometió un hecho que tiene todos los requisitos para ser punido penalmente, pero en este caso en particular, pese a cumplir con todos esos requisitos, yo le voy a disculpar aplicar una sanción, pero le voy a declarar típica, antijurídica y irreprochable, pero yo voy a usar esa facultad de no aplicarle una sanción. Esa facultad tiene estrictos estándares establecidos en el Código Penal para poder ser aplicada. Eso es lo que no se acreditó en este caso en particular. Y entonces una persona que le está diciendo al Poder Judicial: miren, yo pido la prueba de la verdad, entonces estoy reconociendo que cumplí con todos estos requisitos para que mi conducta sea considerada un hecho punible, y estoy pidiendo que el Estado, en este caso en particular, me disculpe y no me aplique una sanción penal, pero para eso quiero invadir todo el ámbito de privacidad respecto a la persona que yo cometí ese hecho típico, antijurídico y irreprochable. Todos esos estándares están enunciados en el Código Penal y están enunciados esos requisitos. Y hay requisitos, por ejemplo, cuando se relacionan respecto a funcionarios públicos, tiene un grupo de requisitos, y tiene otros requisitos aún mucho más estrictos y para aplicar en casos muy específicos respecto a lo que son las personas del ámbito privado. Ninguno de esos requisitos ni siquiera fueron fundamentados por parte de quien propone. Entonces, al no cumplir ese requisito, no son admisibles esos medios. Por ese motivo. Doctor, yo quiero, sí, antes para tener a mano nomás. Sí. Explicó muy bien el doctor. O sea, sí, claro, yo ahora escucho, digamos, así en ese sentido, y quería preguntarle al doctor qué artículos del código encontramos después, eso para mirar así en forma detenida, doctor, esa exposición que hiciste. Sí, sí. Tienen dos disposiciones que son importantes. En primer lugar, tienen la Constitución Nacional. Hay que recordar que en Paraguay es muy interesante esta figura de la prueba de la verdad, porque la prueba de la verdad está regulada en la propia Constitución. Y al leer la Constitución, el artículo, no te doy comprensión porque nunca memorizo los artículos, pero estamos por el 30 y algo de la Constitución. La prueba de la verdad en el ámbito de personas que no pertenezcan a la función pública, la Constitución no lo permite. Y señala la Constitución, excepto las disposiciones que puedan estar establecidas en la ley. Es decir, hace una referencia a lo que es la función pública y
señala que en ciertos requisitos respecto a la función pública es admisible la prueba de la verdad, y luego señala que en las cuestiones que no pertenecen a la función pública no lo admite, excepto que la ley decida legislar ciertos ejemplos. Esos ejemplos los encontramos en los artículos 159 aproximadamente del Código Penal, donde tiene la regulación de la prueba de la verdad. Entonces, en consecuencia, hay que irse a esos requisitos establecidos en el Código Penal paraguayo. Y, por ejemplo, te doy un ejemplo, que uno, en primer lugar, que uno realice expresiones, pero mínimamente al realizar expresiones, si yo voy a invadir lo que es el honor y la reputación de una persona, yo tomo la decisión de invadir realizando expresiones, ¿ok? Sí. Mínimamente yo tengo que tener un mínimo de respaldo para poder hablar. Hablo ya en términos bien coloquial. Lo primero que te exige es que si yo voy a hablar respecto a otro y voy a invadir su honor y su reputación, como mínimo tengo que tener algún respaldo. Primera cuestión. En segunda cuestión, cuando hablamos en el ámbito de sujetos de lo que es el ámbito privado, además, si yo voy a hablar respecto a otra persona, además de tener ese mínimo respaldo, yo tengo que hablar en el sentido de que sea una circunstancia o un interés que yo esté jurídicamente habilitado a defender. Pero jurídicamente, no porque yo me quiera arropar cuestiones que no me corresponden. Y eso es muy importante. Y además, la prueba de la verdad está relacionada con eso. Yo tengo un mínimo estándar, y ese mínimo estándar o esa mínima prueba es lo que ustedes hacen los periodistas. Por ejemplo, para hacer una publicación, mínimamente hacen un trabajo de investigación, se nutren de cierto respaldo y hacen y expresan esas circunstancias. Ahora es el trabajo que ustedes hacen. Este caso no tiene ninguna característica en ese sentido. De hecho, que todo lo que se ofrece en forma genérica como medio de prueba demuestra que no hay ningún elemento para expresarse. Y otro tema en particular, y es muy relevante, cuando se hace referencia a prueba de la verdad, las expresiones que se hicieron tienen que tener la característica de lo que se llama una crítica razonable. Es decir, yo determinadas circunstancias las critico y expongo una censura respecto a esas circunstancias. Si ustedes se fijan, el tenor de las expresiones que están querellados es, por ejemplo, te doy un ejemplo, una foto, y en la foto no se hace ninguna censura respecto a una conducta ni una circunstancia, sino, por ejemplo, se usa la imagen del señor Domínguez, se hace una edición de una fotografía y se señala, fulano de tal merece el mameluco naranja. ¿Ustedes en serio creen que eso se llama crítica razonable? Claro que no. Y al no cumplir ese presupuesto, ni siquiera se puede hablar seriamente de lo que se llama prueba de la verdad. Entonces, por eso es que justamente el escrito que se presentó cuando se pidió ese medio de prueba solamente invoca la palabra prueba de la verdad, pero no funda. Y sabemos nosotros en el ámbito jurídico no basta con pedir, yo tengo que fundar por qué procede. Bueno, eso es lo que estamos discutiendo. A mí jurídicamente me resulta absolutamente interesante la discusión. Entonces, por eso se hizo el planteamiento, ¿verdad? Sí, pero que el artículo 23 de la Constitución es el que establece la prueba de la verdad, pero es taxativa la Constitución, doctor. ¿Qué dice Marcos específicamente? Yendo un poco a tu alocución, ¿verdad? Y sosteniendo lo que está diciendo, dice la prueba de la verdad y de la notoriedad no serán admisibles en los procesos que se promoviesen con motivo de publicaciones de cualquier carácter que afecten el honor, a la reputación o la dignidad de las personas. Así mismo. No, y fíjate, no será admitido. Esa es la primera regla. Después nosotros podemos tener reglas absolutas o reglas que admiten las excepciones, ¿verdad? Pero la primera regla es no se admite. Sí, claro. O sea, la primera regla, la que le da cuerpo a la prueba de la verdad, dice no se admitirán. Y después va desarrollando con respecto al que tampoco claro, sí. Con respecto a delitos de acción penal privada, o cuando no se trate de una figura pública, dice de un funcionario público. Limita mucho más. Sí, limita mucho más, va limitando. Así mismo. Entonces, esa regla significa lo siguiente: si yo me expreso respecto a otro habitante de la República y me expreso e ingreso en el ámbito de su honor y su reputación,
y esa persona me querella por esas circunstancias que pertenecen a lo que son los hechos punibles de acción penal privada, que es lo que enuncia esa regla, entonces la regla general señala de que si el querellado pide la prueba de la verdad, la primera regla dice no es admisible. Claro. Eso es lo que acabas de leer. Sí. Y luego tiene un par de excepciones. Hace referencia a lo que es la actividad pública, la función pública, ¿verdad? Sí. Y luego dice los demás casos que la ley pueda establecer como excepciones. Entonces, si nosotros miráramos solamente la Constitución, la conclusión es que esos pedidos que se formularon invadiendo el ámbito privado tratando de invadir el ámbito privado del querellante, la respuesta es no es admisible. Ya. O sea, conforme a la Constitución. Y luego tenemos que ir al Código Penal, porque el legislador, mediante esa autorización que estableció la Constitución, legisló en forma muy estricta otra excepción, y esa excepción está en el Código Penal. Código 159 más o menos dijiste, ¿verdad, autor? 159, sí, no tengo un código que comprende, pero 159 aproximadamente. En todo lo que tiene que ver con difamación, calumnia e injuria. Sí. Ya, porque justamente cuando hablábamos con la otra parte, ¿verdad? Y decía, bueno, ¿y acaso no se admite no hay una restricción probatoria en nuestro código, ¿verdad? Pero sí, en realidad, en este sentido, sí hay una restricción. Sí, existe. Claro, pero si yo, o sea, en el sentido, no sé, si le califico a alguien de repente, yo tampoco puedo solicitar diligenciar cualquier prueba, sobre todo en el caso de un particular. O sea, ¿por qué yo voy a pedir, al doctor me querella por difamación y calumnia y después yo pido cuánto él tributa ante la subsecretaría, por ejemplo? ¿Verdad? Sí, es buenísimo este ejemplo. Pongamos que una persona en una entrevista se le ocurra, o sea, yo soy una persona que pertenezco al ámbito privado, ¿verdad? Y una persona se le ocurre decir Claudio Lovera es un evasor. Sí. Ok, yo entiendo que ingresó en el ámbito de estos hechos punibles de difamación, calumnia o injuria, y le promuevo una querella, ¿verdad? Entonces digo, le querella a fulano de tal porque expresó, por ejemplo, en un medio de comunicación que Claudio Lovera es un evasor de impuestos. Ok, promuevo la querella. No puede el querellado, evidentemente, venía a decir, ok, ya que me querelló, yo quiero la prueba de la verdad y quiero entrar a verificar toda la información para ver si por si acaso en realidad es un evasor. Lo siento, tomaste la decisión de ingresar en ese ámbito del honor y la reputación de la persona. De hecho, que si pedís empezar que necesitas para supuestamente sustentar tu afirmación, necesitas toda la información de él, lo cual significa que hiciste la expresión sin tener ningún mínimo de sustento para respaldarte. Tomaste ese riesgo. El Código Penal paraguayo te señala asumir y recibir la consecuencia penal de eso. Y es muy importante señalar de que la prueba de la verdad no es un mecanismo que determine declarar inocente a la persona que pide recurrir a ese mecanismo. Claro. El pedir la prueba de la verdad significa reconocer, en términos de derecho penal, tenemos que reconocer que una persona para cometer un hecho punible tiene que desarrollar una conducta típica, lo cual abarca, en ese caso, actuar con dolo, antijurídica, no está amparada por ordenamiento jurídico, reprochable, la persona identifica que esa conducta no está tolerada e igual, conforme a ese conocimiento la realiza, tiene la opción de hacer o no hacer. La persona lo que está pidiendo es nada más que se le exonere, tomando un término coloquial, que se le perdone y no se le aplique una sanción. Pero reconoció que cumplió todos los estándares fundamentales de un hecho punible. Eso es lo que se está pidiendo en este caso. Claro, porque, y en realidad, aparte de eso, doctor, tenemos que diferenciar bien y de una buena y santa vez qué es lo que es injuria, qué es lo que es difamación y qué es lo que es calumnia, ¿verdad? Porque aunque sea verdad, en la difamación, el ámbito de protección o el bien jurídico protegido de ese capítulo del Código Penal no te permite entrar a difamarle a nadie o entrar a decir los defectos o a públicamente empezar a hablar inclusive por los defectos de la persona. Eso está prohibido. Claro. Y de hecho que si yo creo que una persona realizó, por ejemplo, conductas antijurídicas,
lo que tengo que hacer responsablemente es presentar una denuncia, no distribuir adjetivos calificativos por donde a mí me plazca, ¿verdad? Y hay una diferencia cuando hablamos de calumnia y hablamos de difamación, hablamos de expresión sobre hechos. Sí. Cuando hablamos de injuria, Es atribuible un hecho punible. Sí, expresión en el sentido de atribuirle hechos que pueden ser lesivos respecto al honor y la reputación. Sí. Y cuando hablamos de la injuria, estamos hablando de juicio de valor. Es decir, juicio de valor implica expresar una opinión respecto a una determinada circunstancia o, por ejemplo, calificar a una persona. Sí. Realmente, el recurrir a la prueba de la verdad en materia de injuria no tiene pie ni cabeza. Claro, Como claro. si yo le califiqué a una persona públicamente y esa persona me reclama en el ámbito de la injuria, esa circunstancia realmente no tiene pie ni cabeza decir que voy a recurrir a la prueba de la verdad para poder comprobar que es verdad mi juicio de valor que hago. Claro, pues por eso digo que sin ningún criterio técnico se propuso eso. Sí. Es el motivo de la apelación, ¿verdad? Sí, de hecho que ni siquiera en ninguno de los tres tipos penales, porque vamos a suponer, no sé si cabe el ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, Juan Pérez tiene halitosis y yo digo públicamente, claro, Juan Pérez tiene halitosis, Juan Pérez tiene halitosis, eso es difamarle. Y claro. o sea, ¿cómo vas a usar la prueba de la verdad? ¿No? Y que venga acá y que no tiene pie ni cabeza. Que se conforme a una junta médica para determinar las circunstancias. O sea, exactamente. Realmente, sí. Y finalmente yo estoy yendo contra la fama, en contra de la fama de Juan Pérez, ¿verdad? Y eso es lo que está prohibido. Claro, así mismo. Y acá el punto fundamental es que cualquiera de las reglas de las excepciones que están en la Constitución, la lectura que hicieron es bastante clarificadora. La regla general no es admisible. No es admisible, sí. Luego, las pocas excepciones siempre parten de una cuestión. Hay que valorar si lo que expresó la persona es una crítica razonable. Por ejemplo, respecto a un funcionario que ocurrió una determinada circunstancia, yo hago un análisis respecto a esa circunstancia y eventualmente puedo ingresar a lo que es el honor de reputación. Pero recuerden que siempre lo que es la prueba de la verdad se refiere al último escalón de la punibilidad. Yo cumplí todos los demás presupuestos. Pero realmente los hechos por los cuales fue querellada la persona no cumple, pero ni siquiera ningún estándar de lo que es la crítica razonable, porque no se expresa de esa manera. Así. Entonces eso de hecho ya bloquea el aspecto, ¿verdad? Doctor, te agradecemos mucho tu tiempo y la explicación que nos diste. No, por favor, gracias a ustedes y en realidad es interesante este nivel de discusiones jurídicas. Sí, exacto. Sí, para que la gente pueda entender el ámbito en realidad de que deberíamos movernos, ¿verdad? Porque eso es lo que finalmente, en lo que es aplicación del derecho, el sistema de justicia va a colaborar con crecer, de trabajar sobre el presupuesto jurídico. Lo que cumple, cumple, lo que no cumple, no cumple, claro, pero explicarlo, ¿verdad? Claro, así mismo. Gracias, doctor. Muy amable. ¿Cómo no? Listo, hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Abogado Claudio Lovera. Él es querellante. Sí, él es abogado representante de Alejandro jurídico de Domínguez. Alejandro Domínguez. Muy, Sí, muy buena la explicación. Claro.